12 del día, 54 minutos. En este momento faltan 26 días, 19 horas y 5 minutos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando vamos a decidir en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y justamente hoy iniciaron esos debates con los integrantes de las consultas aquí en Noticias Caracol. Colombia Decide 2026. 5 precandidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia asistieron a este primer debate. Hablaron de los temas más grandes a nivel nacional. Sí, Alejandra, justamente allí presentaron sus propuestas de empleo, salud, seguridad. En el campo educativo coincidieron en la urgencia de hacer cambios en el ICETEX. A Juan y a María, como decía María Alejandra, ellos dicen, mire, ¿por qué no nos condonan las deudas por mérito académico o servicio social? El famoso tema del ICETEX. Rápidamente, doctor Oviedo, y abrimos el debate con los demás. Claro que sí, qué bueno que nos haga profundizar en esa pregunta. 12.1 millones de jóvenes entre 14 y 28 años en Colombia, de los cuales 7 millones no están estudiando. Pero de esos 7 millones, 1.5 millones de jóvenes dicen, yo quiero estudiar, pero en mi casa no hay plata para poder financiar la educación. Por consiguiente, más que reformar el ICETEX, necesitamos que el sector financiero, de la mano con el sector público, garanticen que haya crédito para 1.5 millones de jóvenes, que sea reembolsable en función de sus niveles salariales y en función de las necesidades específicas que tengan en sus hogares. Hemos propuesto al país, primero, crédito educativo garantizado para cada niño que termine el colegio y pueda estudiar lo que quiera. Segundo, una reforma que permita que haya carreras más cortas, carreras de un año, carreras que le permitan a la gente rápidamente tener ingresos. Y tercero, crear la beca Miguel Uribe Turbay, para a partir del año 2028 enviar 3.000 jóvenes colombianos al exterior. El talento laboral colombiano es altamente valorado y hay muchos jóvenes que están encontrando oportunidades quedándose en Colombia y trabajando para empresas en el exterior, pero necesitan apoyo, necesitan conectividad. Con conectividad pueden acceder a cursos gratuitos en línea, con conectividad pueden tener mayores ingresos rápidamente. Sí. Tiene que haber una autopista realmente de conectividad que apoye a esos jóvenes para que entren dentro de la inclusión financiera, que sí, debe ser otro proyecto de país para luchar contra el gota a gota y la informalidad. Lo primero que hay que hacer es arreglar ese problema. A los jóvenes universitarios vuelve el ICETEX con unos créditos que vas a tener que pagar solo si consigues trabajo y vas a pagar en proporción al ingreso que tengas después. Colfuturo, por supuesto, es una necesidad. Necesitamos apoyar a nuestro talento para que se vaya a las mejores universidades del mundo. Entonces, vuelve la educación, vuelve el financiamiento. Nuestro propósito es que para los jóvenes de bajos ingresos haya un programa gratuito de formación en tecnología. Muchos de ellos están trabajando con empresas en el exterior, pero es lo que tenemos que hacer porque el tiempo llegó. Y ese joven que hoy dice quisiera estudiar, pero no me da porque estoy trabajando y tengo que responder por mi familia, un subsidio. Lo importante es la libertad. Nosotros creemos que el ciudadano es el que tiene que escoger si quiere una universidad pública o privada. Por eso el ICETEX, como Colfuturo y todas las alternativas que subsidian la demanda, es decir, que pagan lo que usted escoge y no lo que el Estado escoge por usted, son fundamentales y las sacaremos adelante. Mucha gente, al hablar de ese tema, siempre se imagina que ustedes, los que pretenden ser los presidentes de Colombia, presidenta de Colombia, tienen la vida resuelta, que la han tenido resuelta siempre. ¿Por qué no nos cuentan cuál fue el primer empleo que ustedes tuvieron? ¿Quién se los ayudó a conseguir? Mi primer trabajo formal aquí en Colombia fue pegando stickers en educación continuada en la Universidad del Rosario. ¿Y cómo así? ¿Cómo era ese trabajo? Mi primer trabajo formal aquí en Colombia y en Europa fue recogiendo manzanas en el verano para poder financiar mis estudios de doctorado. ¿Primer empleo? Juan Carlos Pinzón. Lavé tapetes, hice pan, vendí camisas, vendí lotería y era el monitor de varias materias en economía, macroeconomía, microeconomía, política fiscal. Juan Manuel Galán. Bueno, vendedor en un almacén que se llamaba El Centauro, de artículos de cuero, en unas navidades, y un emprendimiento también que hice con un amigo para lavar carros y en Londres, cerca a Londres, en un restaurante, en la cocina, lavando todo lo de la cocina, el piso, las ollas, los platos, encargándome de lavar el cuarto frío
que era terrible porque en invierno ese frío y sacar toda la comida y volverla a guardar. Esos fueron mis primeros 3 empleos. Paloma Valencia, su primer trabajo. El primer empleo yo creo que fue en Planeación Nacional, haciendo un manual para que un funcionario público supiera cómo funcionaba el Estado. Me lo ayudó a conseguir un amigo que ya estaba trabajando allá. Y el otro fue ser profesora de Constitución y Democracia, como en un grupo de buenos estudiantes que la Facultad de Derecho decidió que querían formar para que fuéramos los futuros profesores. Me salí de la academia en un momento dado. Mauricio Cárdenas, su primer trabajo. Mi primer empleo no remunerado fue trabajar en las vacaciones en el almacén de mi abuelo, en la calle Colombia, en el centro de Medellín. Y ya remunerado, ser asistente de investigación en la Facultad de Economía, en la Universidad de los Andes, en un proyecto sobre el desarrollo agrario colombiano. Pues a estos primeros 5 precandidatos los acompañamos desde su llegada a la sede de Caracol Televisión y también recogimos sus reacciones al finalizar el encuentro. Mañana será el turno de los otros 4 aspirantes que hacen parte de la gran consulta por Colombia. 6 de la mañana en punto. La primera tanda de candidatos de la gran consulta por Colombia empezaron a llegar para el gran debate. Las expectativas crecían. La gente se responde a una pregunta muy sencilla y es ¿por qué no Oviedo presidente? ¿Por qué no aceptar que existen voces distintas que pueden hacerlo mejor en Colombia? Que haya buena controversia, que haya contrastes. Así comienza la semana, 7 de la mañana. Y dándole también a todos los televidentes la oportunidad de establecer sus preferencias. ¿Por quién van a votar este 8 de marzo? Yo soy liberal, yo defiendo las ideas liberales, las libertades individuales ante cualquier poder que quiera imponer su voluntad. Yo creo que aquí hay un esfuerzo de unión. El país necesita esa unión y nadie va a poder gobernar solo, por eso es bueno que haya una coalición. Ingresos para los colombianos, una Colombia rica, una Colombia sin odio de clases, una Colombia que se desarrolle económicamente, pero en una economía fraterna, donde a todos nos vaya bien. Y llegó el momento, 7 en punto. Colombia Decide 2026 inició sus debates presidenciales con los primeros 5 de la gran consulta por Colombia. 1 hora y 30 minutos de discusiones, ideas y propuestas sobre la emergencia climática que hoy en día vive el departamento de Córdoba, el salario mínimo para los colombianos, la seguridad en los territorios y hasta el espacio para el sí y el no. ¿Mantendrán relaciones con Delcy Rodríguez, encargada del gobierno de Venezuela? 4 dicen que sí, una candidata dice que no. Al final, estas fueron sus impresiones del cara a cara. Me llamó mucho la atención una frase que usted dijo, maldita corrupción y maldito centralismo. Lo estoy citando plenamente. ¿Por qué? Porque el centralismo tiene jodida a Colombia, porque tenemos una presidencia de la República no por la personalidad del actual presidente, aunque eso también influye, sino por el diseño de la institución, que es un monarca. Es un emperador, un todopoderoso. Todas las regiones, los 1.103 alcaldes, se cruzan de brazos a mirar al monarca a ver qué les puede dar una hora de inversión. En mi caso, yo quiero decir con mucho énfasis, no tengo jefes, no le tengo que pedir permiso a nadie, no tengo un papá que tengo que ir a llamar para que me dé su opinión, no, vamos a tomar las decisiones que le convienen a usted. Yo conozco las regiones y estoy listo a ir a resolver los problemas a la gente. Por supuesto, con seguridad, porque sin seguridad no hay nada, pero al lado de la seguridad, desarrollo, inversión, progreso y un presidente que está al frente de los problemas para que los colombianos, y en particular en esas regiones, sientan que hay quien vela por ellos. Yo creo que es un gran debate porque la gente puede ver los matices que nos diferencian, pero también puede ver lo que es importante y es que hay un gran propósito que es Colombia, una Colombia mejor, una Colombia como la que nos merecemos los colombianos, que sí se puede construir. Uno no se puede conformar ni ser indiferente frente a nuestro destino. Usted habla Venezuela, Colombia y Estados Unidos, ¿cómo es eso? Claro que sí, porque resolver el problema del Catatumbo no es decirle a los jóvenes que van a trabajar en un call center, porque hoy la juventud no necesariamente quiere eso. Necesita entender que la vocación productiva del Catatumbo puede ser empleada de una forma muy audaz por Colombia para proveer bienes y servicios para Venezuela. Y eso depende de una relación con Estados Unidos muy fuerte. Mañana, los otros 4 candidatos de la gran consulta por Colombia, Vicky Dávila, David Luna, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa, también estarán aquí desde las 7 de la mañana con sus ideas y propuestas.
1:04 p.m, tiempo de hacer un análisis de este primer debate del primer grupo de precandidatos de la gran consulta por Colombia. Por eso saludamos hasta ahora a nuestros compañeros Eduardo Hernández. Edu, querido, buenas tardes. Y Gabriel Cifuentes. Gabo, muy buenas tardes, señores. Hola, Aleja. Pues mire, no es cualquier análisis, porque además a esto le metimos, Gabriel, inteligencia artificial, para volverlo un poco más interesante. Le hemos pedido a la inteligencia artificial varias cosas, que nos diga cuáles son las 5 palabras o conceptos que más veces fueron mencionados en el debate. Y quiero arrancar por la primera, Gabriel, la palabra gobierno, y sobre esto le tengo un dato. Hicieron 20 veces alusión al gobierno Petro. ¿Esto qué le dice a usted? Pues Eduardo, muy buenas tardes para usted, para toda la audiencia. De hecho, me parece que son pocas menciones para un debate de la oposición de 1h30 de duración. Y creo que lo que más gustó de este debate, quizás, Eduardo, es justamente que el protagonista no fue el gobierno de Gustavo Petro, ni el debate giró en torno a hacer críticas como estamos acostumbrados por parte de la oposición, sino justamente a debatir las ideas, las propuestas, ver las similitudes y las diferencias de los candidatos. Bueno, la segunda palabra, quizá, y vamos para allá, el tema de seguridad. Efectivamente, en eso hay una amplia coincidencia de todos los candidatos, precandidatos. Sí, la seguridad, sin lugar a dudas, con matices entre los distintos candidatos que estuvieron hoy en Caracol, pero sin lugar a dudas está en el número 1 de las prioridades de sus programas de gobierno. Cambio, quizá aquí sí hacían referencia al gobierno, o por lo menos a lo que llevamos del gobierno Petro. Claro, digamos, ahí hay un mínimo común denominador, es una consulta de oposición y todos están de acuerdo. De hecho, esta consulta se forma alrededor de la idea de que se necesita un cambio de gobierno, es una consulta de oposición. El tema salario y trabajo llamó la atención, que pues fue mencionado varias veces y quizás es un punto, digamos, importante que han mencionado los precandidatos, ¿no? Así es, el tema del salario que está tan vigente por estos días, pero también el trabajo asociado a la necesidad de aumentar los créditos educativos, de formalizar a la población y sobre todo de involucrar al sector privado en este proceso. Unir y diferencia, que va muy atado también a la posibilidad de que efectivamente haya una gran unión de esta coalición. Vamos avanzando, Gabriel, porque también le preguntamos a la inteligencia artificial cuáles son las similitudes en las propuestas que ellos han planteado. Uno de ellos, el rechazo al modelo de Estado, de un Estado que sea intervencionista, ¿no? Eduardo, yo creo que aquí en donde están todos de acuerdo es en rechazar la estatización de la prestación de servicios, la importancia del sector privado y de la reducción del Estado en sus actividades. Esto un poco tiene que ver con la seguridad, pero también todos coincidieron en oponerse a la paz total. El 8 de agosto, de acuerdo con los candidatos que estuvieron esta mañana, se acaba la paz total y lo que ella implica. El Ministerio de Defensa, un ministro de Defensa civil, no militar. Que eso también llamó mucho la atención, pero sigue con la misma tradición que se ha seguido durante los últimos 33 años y es mantener en la cabeza de la cartera de defensa a un civil y no a un militar activo. En cuanto a salario y trabajo, ahí también hay algunas similitudes, y en lo que tiene que ver con estas relaciones exteriores y particularmente en la apertura de la inversión china también encontramos coincidencias. Avanzamos, Gabriel, en otro punto importante ahora, las diferencias, porque obviamente ellos están en este momento en una consulta, tienen, digamos, unas ideologías y unos planteamientos similares, pero también hay algunos matices, ¿no? Sí, pero aquí hay que señalar, Paloma Valencia fue la única candidata que dijo que no tendría relaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez. Los demás 4 candidatos pulsaron el botoncito verde frente a la pregunta de Juan Roberto y de María Alejandra. Bueno, el enfoque para mejorar la seguridad. Todos coinciden en que esta es una prioridad, pero hay quienes plantean diferentes estrategias. Sí, por ejemplo, Mauricio Cárdenas dice seguridad y mano dura, pero también con inversión social. Juan Manuel Galán señala que tiene que haber seguridad, pero tiene que haber justicia. Juan Daniel Oviedo señala que la seguridad pasa por resolver el tema del Catatumbo. Paloma Valencia propuso un plan Colombia 2.0 y Pinzón, pues con su experiencia, propuso mano dura y sin contemplación para... Oiga, ha llamado la atención que en cuanto al salario mínimo no hubo un férreo ataque a ese aumento del 23% por parte del gobierno, ¿no?
a pesar de las críticas que todos los candidatos habían hecho frente al aumento por decreto en el mes de diciembre, tiene usted razón, Eduardo, ninguno dijo que se echaría para atrás, los mantendrían, pero con soluciones distintas como bajar los impuestos para las empresas, formalizar el empleo, incluso se propuso quitar la idea de un salario mínimo unificado. Entonces, si bien ninguno rechazó el aumento del 23%, sí señalaron alternativas para mitigar los efectos que tiene este aumento de acuerdo con el Y otro aspecto que ha encontrado la inteligencia artificial en cuanto a diferencias tiene que ver con el enfoque, la manera como darían esas oportunidades en materia educativa y lo que harían frente a esos famosos créditos educativos. Desde una reforma estructural hasta mantener el ICETEX, Colfuturo, generar líneas de crédito, flexibilizar las carreras para volverlas más cortas y tener políticas de educación para el trabajo. En todo caso, fue un debate lleno de ideas, creo que fue un experimento muy positivo y mañana es el capítulo 2 de esta gran consulta. Bueno, mañana volvemos a hacer el experimento, Gabriel, muchas gracias. Eduardo, Gabriel, gracias. Y recuerden, aquí lo repetimos, esperen mañana el segundo debate con los otros 4 candidatos de la gran consulta por Colombia en la primera emisión de Noticias Caracol.